actualidad más fresco de España. Las noticias de hoy son las siguientes. Los sucesos de hoy son los siguientes. Un preso escapado de Alcatraz se infiltró entre los funcionarios de la cárcel y consiguió escapar gracias a la fabricación de una balsa hecha con macarrones y roquefort. Al llegar a la orilla se vistió de paisano, pero al intentar acosar a unas prostitutas le detenieron. La siguiente noticia: un terrorista islámico llamado Silebel Ledan, alias James Murillo, fue detenido ayer por la fabricación de una bomba y la utilización de materiales altamente explosivos como el regaliz y los petacetas. En cuanto a actualidad, la actriz Penélope Cruz ha sido premiada esta madrugada por la Real Academia de Cine de Estambul a la mejor actriz de reparto en la película No me des tan fuerte que me duele. En nuestra próxima noticia, la modelo inglesa Kate Mosca ha sido ingresada en el hospital Massachusetts por intoxicación de Coca-Cola. Ahora mismo se encuentra en cuidados intensivos bajo el cuidado de médico japonés, cuidosito mucho. Chan 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 chan. Deportes. Muchas gracias, compañeros. En las noticias deportivas destacaremos la proclamación del Sporting Cacerolas como campeón de la Liga, el BB no la B. En segunda posición quedó el Tenedores Club. Maradona, el actual entrenador de la selección albiceleste, ha sido invitado a un partido contra la droga. A los pocos minutos fue expulsado por no dejar ni una raya en el suelo. El triatleta ruso Boris Petrovich-Nikitchenko, Boris, fue galardonado con el Príncipe de Asturias por su apellido. Quería decir aprendizaje de esta disciplina. Pau Gasol ha sacado una receta secreta llamada Pau Gascol, que estimula el crecimiento del cuerpo. Se basa en col, coliflor y terminas con colitis. ¡Chan chan chan chan! El tiempo. Buenas noches a todos los que estáis en vuestra casa pasándolo bien. Tenemos una borraja que nos entra por el sur, por los Pirineos, y nos baja hacia el norte. Y nos asciende de igual. Así que tenemos sol por el centro y tenemos una borrasca también en las Islas Canarias. Se va a seguir a las Canarias, llevaros un paraguas. Yo me pido a mi casa, que se me hace tarde. Hasta luego y buenas noches.